eres todo lo que necesito. Dios les bendiga, somos iglesia, somos Amisadai. Pero ¿nos hemos detenido alguna vez a pensar qué estamos diciendo con decir somos iglesia? ¿Qué es ser iglesia? ¿Qué significa en nuestro lenguaje ser iglesia? La realidad es que debemos de tomar un tiempo y analizar cuando confesamos el ser iglesia, ¿por qué nos hacemos llamar iglesia? ¿Y cuáles son las implicaciones de el ser iglesia? Cuando nosotros entendemos hoy día la palabra iglesia o la escuchamos o la decimos, la palabra tiene más connotaciones religiosas. A principio el uso principal de la palabra iglesia era asamblea, tiene más connotación de orden social. Se consideraba asamblea o iglesia o comunidad, se usaba bajo el mismo término. Y en el primer siglo había varias comunidades que vivían juntos y ellos también para ellos también se utilizaba ese término, iglesia. Pero ¿qué nos hace diferentes a nosotros como iglesia o como comunidad hoy en día? Para entender la diferencia con los grupos que se separaban y también eran eclesia, debemos de entender precisamente lo que Jesús dice en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, cuando viene bajando de Cesarea de Filipos y le dice a sus discípulos, ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Y en ese pasaje Jesús habla de él ser el centro de esta comunidad, de esta iglesia. Entonces, lo que nos hace diferentes como iglesia o como comunidad de otras diferentes comunidades es el sentido de pertenencia que Jesús hace en nosotros. Nosotros le pertenecemos a Cristo, todos los que hemos sido lavados con su sangre y por quienes Jesús pagó un sacrificio en la cruz, por los creyentes del pasado, los creyentes del presente y los creyentes del futuro, que abarca ese sacrificio en la cruz. Eso somos iglesia, pero somos iglesia de Cristo. Esa es la diferencia principal que tenemos con otros grupos que posiblemente también se denominen comunidad. ¿Cuál es la diferencia? El sentido de pertenencia de Cristo en nuestras vidas. Ese sentido de pertenencia de Cristo en nuestras vidas es lo que marcó un antes y un después en la iglesia primitiva, cuando Lucas habla en Hechos de que se unían a la iglesia, todos los días se añadían los que habían de ser salvos. Se está refiriendo a esta comunidad que ha puesto su vida en Cristo o de cierta manera han puesto su esperanza en Cristo y que la obra redentora de Cristo se ha hecho eficaz en estas personas. Este concepto de iglesia no es simplemente un concepto de iglesia local, sino que es una iglesia que se expande. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, vemos que la iglesia en el libro de los Hechos fue gradualmente extendiéndose de la misma forma que Jesús lo profetizó y le ordenó a los discípulos que se hiciese. Primero que empezara en Jerusalén, luego Judea y luego se iba a extender hasta los confines de la tierra. Y en el primer siglo ya nosotros vemos salir la iglesia hacia Asia Menor, hacia Europa, y vemos nosotros que el apóstol Pablo funda iglesias en otros países, en otras naciones vecinas. Por eso es que tenemos otras cartas donde Pablo habla de la iglesia que está en Corinto, la iglesia que está en Filipenses. Estas iglesias también eran parte de lo que nosotros somos como iglesia. Pero ¿qué nos manda a nosotros como iglesia el Señor Jesús a través de su palabra? Primeramente, nosotros vemos que en el Nuevo Testamento la iglesia se caracterizaba por varios factores, pero uno de ellos era que tenía un estudio de la palabra para elaborar un credo en común, porque a través de la escritura nosotros encontramos identidad en Cristo, quiénes somos y por qué estamos aquí. También había una unidad apostólica
y con los hermanos, donde se reunían en los hogares con los hermanos y compartían y tenían momentos de intimidad como hermanos en lo que es la adoración al Señor. También Hechos dice que se reunían a orar. Hay tres propósitos fundamentales que nosotros encontramos acá como iglesia. Primeramente, el conocer nuestra identidad en Cristo a través de la Escritura. Segundo, el compartir con nuestros hermanos. Y tercero, el adorar en conjunto. No debemos de dejar de tener esos principios en la iglesia. Eso nos da una identidad en quiénes somos y por qué estamos acá. Somos iglesia, somos Amisadai. Que Dios le bendiga. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigue.